Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Gustavo Vanescayan, que le habla de salud. Le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa el día de hoy. Recibimos al senador José Amorín del Partido Colorado. Gracias por estar en Quién es Quién. Al contrario, gracias por la invitación. Usted el día de ayer votó, junto con otros senadores, una moción presentada originalmente por el senador Larrañaga para interpelar al ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, por la situación económica en general del país. Hay varios subpuntos que ponen en la moción, pero básicamente para conocer en qué situación está el Uruguay, qué está pasando con el tema de impuestos y demás en este marco que estamos viendo hoy. ¿Tiene alguna expectativa favorable a esta interpelación? Todas hasta ahora terminan con la oposición diciendo que es desfavorable y el Frente Amplio diciendo que son totalmente satisfactorias las declaraciones. Bueno, si tengo que ser adivino, digo que va a terminar igual. O sea, no es una interpelación para que parte del Frente Amplio muestre su desconformidad con el manejo de la economía. Yo creo que las mayorías que tiene el Frente Amplio van a votar todas en favor del ministro, así que el ministro estuvo bien, pero también creo que es absolutamente necesario que venga. Primero, yo voto todas las interpelaciones en el sentido que creo que es un derecho de la minoría, y en un país donde hay mayorías desde hace 3 periodos de gobierno, creo que es una de las formas que tiene la oposición de ver los temas. Creo además que en el tema Astori es un tema bastante claro que merece una interpelación. Astori nos dijo hace poco más de un año que el país iba a crecer en el año 2015 y en el año 2016 al 2,5% cada año. Y el 2017 ya un poco más. Y pensando eso, dijo, por lo tanto vamos a poder gastar tanto. Y hizo el cálculo de gastos con un crecimiento estimado bastante importante. Le dijimos, ahí mismo, yo personalmente le dije, pero todos los economistas dicen que el país no va a crecer a más del 1%, al 1,5%. ¿Cómo hace usted estos cálculos? Y Astori, con la soberbia que lo caracteriza, nos dijo que él sabía todo y que él tenía razón y que nosotros no sabíamos nada y que el país iba a crecer mucho. Bueno, no creció. El país creció mucho menos. Este año no sabemos si va a crecer. El año pasado el crecimiento fue todo por la inversión en Conchillas, la inversión en la planta de celulosa en Conchillas. Y este año no sabemos si va a crecer. Y el año que viene tampoco. Entonces, este estimado que tenía de crecimiento y por lo tanto de gastos de más del 15% en el quinquenio va a ser mucho menos de la mitad. Bueno, nos va a tener que explicar por qué hizo eso. Nos va a tener que explicar cómo va a ser para amoldar los gastos para que el déficit no crezca. Nos dijo Astori en su momento que el déficit iba a caer. Es más, en la estimación que Astori fue el ministro de Economía en los últimos 15 años. De hecho, fue 5 años ministro, 5 años vicepresidente, pero manejó el equipo económico y ahora es ministro de vuelta. Y nos dijo que para este momento ya no íbamos a tener déficit. Y tenemos el 4%. El más alto de hace... ¿Usted dice que Astori le ha mentido al país? Y sí. En el mejor de los casos, por ignorancia. Es decir, Astori tiene dos cosas. O sabe menos de lo que aparece, y entonces, por ignorancia, se puede haber equivocado, las circunstancias no cambiaron tanto, o no mintió. ¿Alguien que miente puede ser ministro? Bueno, vamos a ver, yo creo que Astori que debería cambiar. Yo personalmente creo que Astori se ha equivocado demasiado. Creo que el Banco Central se ha equivocado. ¿Usted dice que debería renunciar a Astori? No, yo no estoy pidiendo la renuncia de nadie. Yo creo que el gobierno tiene que manejarse como pueda. En realidad, los que defienden a Astori dicen hubiera sido todo peor si no estaba Astori. El que lo sustituya puede ser mucho peor que él. ¿Por eso no pide la renuncia de él? Y Astori, sin duda. Y Astori, entre otras cosas, intenta manejar la economía con cierta lógica. No ha podido. Entre otras cosas, porque se dio ante los pedidos. ¿Pero es el mejor cuadro que tiene el Frente Amplio para usted en materia económica? Yo no conozco el Frente Amplio internamente. Creo que hay gente preparada que está trabajando con Astori. Mejor que Astori no. Creo que hay gente preparada que está trabajando con Astori. Yo creo que a Astori se le quemaron los papeles. Yo creo que Astori en el primer periodo tuvo una enorme oportunidad. El país creció mucho más de lo que todos esperábamos. Y Astori dijo, yo voy a hacer políticas contracíclicas. Es decir, si el país crece mucho y entra mucho más dinero al Estado, yo no lo voy a gastar todo. Voy a guardar algo para cuando venga la mala. Inmediatamente, a los 2 o 3 meses, cambió esa frase de políticas contracíclicas, que a nosotros nos gustaba y nos parecía lógica, por espacios fiscales, que en realidad quiere decir todo lo contrario. Es decir, díganme dónde va a haber un peso, donde hay un espacio y yo lo gasto. Y lo gastó todo. Yo creo que porque él quería ser presidente de la República. Y en ese primer periodo, él después fue candidato y enfrentó a Mujica.
Y naturalmente, cuando los ministros les venían a pedir, y quiero más, y quieren esto, y quieren, le costaba decir. Pero usted hoy quiere que Astori siga entonces en su cargo. No, yo no quiero que Astori siga nada. Yo quiero que Astori haga las cosas bien. Yo creo que Astori asuma. Creo que Astori asuma. No le importa que haya mentido entonces. No, a mí por supuesto que me molesta que haya mentido. Pero eso no es una tranca para que sigan en el cargo. Yo quiero que Astori asuma la realidad y que nos diga qué es lo que va a hacer. Astori se equivocó. Dijo que no iba a haber inflación y hay una inflación muy importante. Muy importante comparado con el resto del mundo. El mundo ya sabe cómo controlar la inflación y Astori no pudo. Ni Astori ni el presidente del Banco Central. Astori no pudo manejar el déficit fiscal. Astori no está manejando con sensatez el dólar. Astori tiene algunas ideas buenas en comercio internacional. Astori ha dicho, y yo comparto, que hay que abrir el país al mundo para que el país crezca. Pero no tiene fuerza dentro del Frente Amplio. ¿Estas medidas de paquetes que ha propuesto en la rendición de cuentas, lo que él llama consolidación fiscal o ajuste fiscal, las comparte? No. Es un ajuste fiscal propio de haber hecho las cosas mal. ¿Pero no hay que tapar este incendio con algo? No, el incendio lo tiene que tapar y tiene que gastar menos. Está gastando de más. Tiene que tomar algunas medidas. ¿Esto liquida inversión extranjera, este tipo de medidas? Yo no sé si liquida inversión extranjera, pero la inversión extranjera viene cuando el país está sólido y está funcionando. Y el país hoy no está funcionando como debería funcionar. ¿Por qué volvió a venir UPM en estos días? Pero va a haber más inversión extranjera y nosotros queremos que venga la inversión extranjera. Esta segunda planta de celulosa. A mí me dan noticias de que viene UPM. Y yo me alegro. Me parece que está bien. ¿Eso no es por la confianza en la economía de Uruguay? Eso es por la confianza en haber trabajado en Uruguay 15 años. UPM se instala en Uruguay, empiezan las negociaciones a mediados del 2003. Y tuvimos al Frente Amplio, radical en contra. El Frente Amplio no votó el Tratado de Protección de Inversiones con Finlandia porque no quería que viniera UPM. Y hacían manifestaciones en todo el país diciendo que nos iban a llenar de polución el Uruguay, que eran las cosas peores que podía haber para el mundo y que era un desastre. Y esa fue la campaña con la que Vázquez ganó. Ganó por muchas cosas más. Pero él decía que era ambientalista en contra de la planta de celulosa. Bueno, claramente cambió rápidamente de opinión y no solo admitió a UPM, sino que admitió dos más. La que está funcionando en Conchillas y esta nueva planta de UPM que supuestamente se va a instalar dentro de 5 o 6 años. Y yo me alegro. Y UPM vio que el Uruguay funciona razonablemente bien. ¿Pero eso no es confianza económica también? Eso es confianza institucional. Yo creo que eso es muy importante. Y cuando nosotros vemos y miramos la región, y cuando vemos lo que pasa en Argentina, y cuando vemos lo que pasa en Brasil, y cuando vemos lo que pasa en otros países, no en Chile, donde Chile sigue habiendo confianza institucional, aunque hay algunos líos internos, pero la gente sigue invirtiendo, Uruguay tiene esa ventaja sobre el resto de América Latina que la tenemos que mantener. O sea que nosotros tenemos que ser cuidadosos en todos los temas para mantener esa confianza que tiene el sistema político en Uruguay. ¿Esa confianza se ha logrado o no con este proyecto que se está manejando ahora de eliminación del secreto bancario, tanto para residentes locales como extranjeros? Estos son cambios muy importantes. Estos son cambios que empiezan en el mundo en el año 2008. En el 2008, cuando hay crisis en el norte, los países del norte dicen, tenemos que rescatar más impuestos y vamos a ver en el mundo, porque puede haber inversiones nuestras en el mundo y yo quiero rescatar impuestos en el mundo. Y entonces nos empieza a apretar la OCDE, que es ese club de países ricos, que nos dice a los países periféricos, ustedes tienen que cumplir lo que yo digo porque si no, capaz que lo sanciono. Y entonces el Frente Amplio, que estuvo lento en reaccionar, reacciona rápidamente a los pedidos de la OCDE. Y le pide primero 6 acuerdos de protección de inversión, de información tributaria, y los hace. Después le pide 12, y los hace. Y después le dice con países relevantes, y los hace, y le van corriendo el arco. Y nosotros lo que le hemos dicho al gobierno es, hay que explicar en la OCDE cómo somos nosotros, que no somos un paraíso fiscal, que somos gente seria, que, por ejemplo, acuerdos con Argentina no queremos. Cuando se hizo el acuerdo de información tributaria con Argentina, se paró la construcción en toda la costa del Uruguay. Se paró. Ese dinero, usted dice que dejó de venir a Uruguay. Sin y duda. Se fue para otros países. Sin duda. Y nos hizo un enorme daño. Y nosotros, desde los gobiernos dicen que, si era dinero negro o que no corresponde, mejor que no venga. Yo no sé si era dinero negro o no. Pero podía ser dinero de opositores a Cristina Fernández de Kirchner y que los persiguieran por eso, por solo hecho de ser opositores, porque Argentina funcionaba así. Y usted dice que Uruguay firmando esto se perdió ese dinero que le hubiera venido muy bien. Se perdió totalmente. Y el Uruguay podía haber ido, desde mi punto de vista, podía haber intentado explicarle a la OCDE que nosotros con Argentina tenemos muchos convenios firmados y que Argentina
Argentina, con el gobierno de Cristina Fernández, no cumplía con ninguno. Y si no cumplía con ninguno de los convenios, nosotros no íbamos a firmar otro más para incumplirlo. Yo creo que eso era fácilmente explicable. Y en vez de hacer primero y desesperadamente el primero con Argentina, ir a hablar con Brasil. ¿Usted dice que eliminando el secreto bancario se va por ese camino también ahora? Yo creo que este tema es un tema que hay que manejarlo con cautela, primero. Creo que eliminar el secreto bancario implica unos poderes enormes que tiene hoy la Dirección General Impositiva. La Dirección General Impositiva desde hace mucho tiempo hace lo que quiere. Vulnera el derecho de los administrados, del contribuyente. Lo pasa por arriba. Le cierra una firma. Porque lo embarga, porque se le pone en la caja, sin muchos derechos del contribuyente. Por eso es que nosotros, frente a este proyecto de ley, a estos, que son más de uno, proyectos de ley que está planteando el gobierno, presentamos ayer un proyecto que había sido presentado ya en el 2010 y que había sido elaborado por el Colegio de Contadores, el Colegio de Abogados, en la rama que tiene que ver con el derecho tributario y que tiene que ver con una carta de derechos del contribuyente. En el mundo entero, que este tema de información automática está ocurriendo, porque esto es la OCDE, que es como el Fondo Monetario del pasado, ¿no? Este es el nuevo instrumento que tienen los países poderosos. Nos están obligando a hacer esto, hacer aquello, pero en el mundo entero, los países que funcionan, frente a este crecimiento de la Dirección General Impositiva o de la Policía Impositiva Mundial, crean una carta de derechos para el contribuyente. O sea, tiene que subir la cantidad de derechos que tienen los contribuyentes frente al poder que tiene la DGI. Claro, para emparejar, porque la DGI es una cosa inmensa que agarra el... ¿Pero usted está de acuerdo que la DGI sepa los saldos de las cuentas bancarias de todos los uruguayos, por ejemplo? Yo es un tema que tenemos que estudiar. En principio no estoy de acuerdo. En principio yo estoy de acuerdo con el derecho a la intimidad. Yo no sé si no es anticonstitucional, si no es inconstitucional. Yo no vi el proyecto. Leí los diarios. Y estuve en una sesión en la comisión llamada Panama Papers, en la que estuvo el economista Vergara, el presidente del Banco Central, que anunció que iban a venir... La muerte del secreto bancario, dijo, después. Anunció que iba a venir, no sé si la muerte, pero por lo menos la disminución muy importante del secreto bancario, y anunció cómo había venido disminuyendo con el tiempo, que es cierto. Usted dice que mostrar todo así tranquilamente a la DGI sin un control de un juez, como sucede hoy día, sí, podría ser inconstitucional. Pero lo tengo que estudiar. Creo que podría ser inconstitucional, creo que puede vulnerar algunos derechos, creo que puede vulnerar el derecho de intimidad consagrado en la Constitución. Así que sí, me parece que hay que tener muchísimo cuidado, que hay que hacerlo con cautela y hay que saber que hay una OCDE que nos está presionando para hacerlo. O sea que aprobado esto... Y que el Uruguay ya se comprometió a aprobarlo antes del 2018. O sea ahora, sí. ¿Cuál es el problema de esto? Aprobado esto, si usted ve y confirma que es inconstitucional, presentaría la acción correspondiente en el Poder Judicial. Bueno, no sé si yo tengo interés legítimo y directo. Bueno, usted tiene plata en un banco, me imagino. No, mi señora tiene. Tiene unos pesitos. Que hice la declaración. ¿Su sueldo se lo va a tener que pagar todo por a través del banco? Sí, todavía no, ahora me lo pagan en caja. Bueno, pero el que viene voy a tener una cuenta. Va a tener una cuenta. ¿Y ahí qué hace? ¿No presentan la excepción de inconstitucionalidad en el...? Y bueno, capaz que sí. Vamos a ver, lo tengo que estudiar a fondo ese tema. Es un tema delicado que tengo que estudiar a fondo. Pero hay un tema que también importante que tiene que ver con los balances. Cuando nosotros firmamos un acuerdo de información tributaria con un país, lo que tenemos que exigirle es un acuerdo para evitar la doble imposición. La doble tributación, porque eso es bueno para captar inversiones. Que Uruguay lo está firmando eso también. No, en este automático no firma nada. No, en automático no, pero firmó con otros países con antes. Algunos sí y con otros no. Por eso es que nosotros votamos los tratados de información tributaria, que tienen en el mismo tratado un acuerdo para evitar la doble imposición, lo votamos. Si no, no. Y este genérico no lo va a tener. Yo se lo pregunté a Vergara el otro día. Digo, dígame... O sea, en otras palabras, para que se entienda, usted dice, Uruguay va a tener que mandar toda la información a quien se lo pida sin que Uruguay pueda rescatar ninguna información para Uruguay. No, sin que Uruguay pueda evitar la doble tributación. ¿Qué pasa? Yo soy Reino Unido. Uruguay va a poder preguntar en cualquier país del mundo qué dinero tiene un uruguayo. Sí, va a poder, pero tampoco es tan importante para Uruguay. Digo, nosotros es mucho más importante lo que hay acá. Pero yo digo... Pero a ese uruguayo lo van a poder cobrar en el país del extranjero y en Uruguay sus impuestos. Es probable. Y no al extranjero. Al revés. Si hay alguien del Reino Unido, hace una inversión importante en Uruguay, sí, y no tenemos tratado para evitar la doble imposición, el Reino Unido le va a cobrar impuestos en el Reino Unido y nosotros impuestos acá. Por lo tanto, el tipo no va a venir a invertir en Uruguay. O sea que esos tratados lo que hacen es que si la inversión es en Uruguay, se le cobra el impuesto en Uruguay y no se le cobra impuesto en el Reino Unido. O sea, esta eliminación del secreto bancario como corolario de estas cosas que está pidiendo la OCDE implica para Uruguay perder más plata todavía. Perder inversiones, seguramente. O sea, los extranjeros se van casi que corriendo de acá. No sé, no quiero decir tanto, pero seguramente si pueden hacer una inversión en un país donde
hay tratado de libre tributación, o en uno que no hay, lo van a hacer donde hay Y tratado. en un país donde hay secreto bancario y donde no hay secreto bancario. Seguro, en uno donde hay secreto bancario. Eso seguro. Le invito a la pausa. ¿Cómo no? Continuamos a partir de la misma quién es quién con el senador José Amorín del Partido Colorado, recordándole como siempre que nuestro horario principal de emisión es jueves 23 horas a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Pausa y continuamos en quién es quién.